Bienvenidos a Numismat, Billetes y Monedas. El día de hoy tenemos una sorpresa que llegó a nuestro buzón de correo. Acompáñame en este primer vistazo de los billetes de la primera y segunda emisión del Banco de México. Los billetes anchos y los de transición de los años 30. Los primeros billetes del Banco de México fueron impresos por la American Banknote Company de Nueva York de 1925 a 1934. Después, de 1936 a 1942, se emitió una segunda serie de billetes un poco más pequeños que los primeros. El primer billete que tenemos tiene una denominación de 10 pesos y pertenece a la segunda emisión. Mide 157 milímetros de ancho y 67 milímetros de alto. En el reverso encontramos el Monumento a la Independencia de México. En la parte baja, el nombre del impresor. En el anverso encontramos dos ninfas aladas sosteniendo un libro que simboliza la ley. Aquí podemos ver dos sellos, uno del Banco de México y otro de la Secretaría de Hacienda. El siguiente billete pertenece a la primera emisión, también conocida como la de los anchos. Denominación de 20 pesos y 3 firmas en la parte baja. En el anverso podemos ver la escena de un puerto con un barco y una locomotora. Una verdadera belleza. El reverso es muy similar, con el Monumento a la Independencia y los sellos del Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Comparando los tamaños de la primera y segunda emisión. El siguiente también pertenece a la primera emisión con una denominación de 5 pesos. La gitana en el centro, con gran detalle y calidad magníficos. El diseño de este billete se conservó desde la primera hasta la tercera emisión, siendo la única diferencia el tamaño. Este diseño es de los más hermosos que realizó la American Banknote Company. En el reverso, el Monumento a la Independencia rodeado por gran cantidad de grabados. En el lado izquierdo, el sello del Banco de México y en el lado derecho, el de la Secretaría de Hacienda.
detalles son magníficos. Comparando los tamaños. Por último, el billete de 10 pesos, pero esta vez de la primera emisión. El diseño se conservó entre la primera y la segunda emisión. Al igual que los demás, en la parte baja micrograbados con la leyenda Banco de México. Este billete es de los más hermosos que hemos tenido en México. El reverso comparte el mismo diseño de los demás billetes de la familia. Este tipo de billetes es bastante difícil conseguirlos en buenas condiciones y el costo es bastante alto. Lado a lado se ven fantásticos los mismos diseños en diferentes familias. En la primera emisión se imprimieron denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos. En aquel entonces, el Banco de México garantizaba el canje de estos billetes por monedas de oro. Espero que haya sido de tu agrado y si deseas ver algo más a detalle o algún billete o moneda en especial, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos trabajos. Si te gustó el contenido, compártelo y regálame un me gusta o un comentario. Gracias por tu visita y hasta la próxima.